Bienvenidos de nuevo. Espero que estén súper emocionados porque hoy nos sumergimos aún más en el universo de Kanyaman y su explosiva serie Sandokan. Ya saben, la escena del beso nos dejó a todos boquiabiertos, pero hay mucho más que analizar y disfrutar. Antes de seguir, un recordatorio rapidísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ningún vídeo, y menos los que tienen a nuestro querido Kanyaman como protagonista. Y por supuesto un buen me gusta para apoyar el contenido. Bien, retomemos el hilo. Hemos hablado de ese beso, esa chispa, esa conexión que hizo arder las redes sociales. Pero Sandokan es mucho más que un beso. Es una aventura, un drama, un romance épico y Kanyaman en todo su esplendor. Permítanme una vez más refrescar un poco el contexto. La serie se basa en el personaje literario creado por Emilio Salgari, el famoso tigre de Malasia. Sandokan es un pirata, un guerrero, un hombre que lucha por la justicia y por el amor. Y por supuesto Kanyaman encarna a la perfección todas estas facetas. En Sandokan, vemos a un Kanyaman que no solo deslumbra por su físico, sino también por su capacidad actoral. Su interpretación es impecable, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad del personaje, la pasión y la melancolía. Se nota el trabajo que hay detrás de cada escena, la dedicación a la interpretación y la inmersión en el rol. La serie, ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX, nos transporta a un mundo de barcos piratas, selvas exuberantes, batallas épicas y romances prohibidos. La producción es impresionante, con una fotografía deslumbrante, vestuarios espectaculares y una banda sonora que te atrapa desde el primer momento. Pero volvamos al centro de la tormenta, el beso. ¿Por qué causó tanto revuelo? Además de la obvia química entre Kanyaman y la actriz que interpreta a Mariana, Alessandra Mastronardi, hay varios factores que contribuyen al éxito de la escena. Primero, la anticipación. A lo largo de la serie, la tensión sexual entre Sandokan y Mariana va en aumento. Las miradas, los roces, las conversaciones furtivas, todo crea un ambiente de expectación que explota en el momento del beso. El público está esperando ese momento y cuando llega la explosión es inevitable. Segundo, la dirección. El director de Sandokan supo captar la esencia de la historia y potenciar la emoción del momento. La cámara juega con las sombras, con los primeros planos, con los detalles, creando una atmósfera íntima y sensual. La música, como ya mencioné, acompaña perfectamente la escena, intensificando las emociones. Tercero, la interpretación de Kanyaman. Su mirada, su manera de acercarse a Mariana, la suavidad y la intensidad con la que la besa es simplemente hipnotizante. Se nota que está entregado completamente al personaje y a la emoción del momento. Es como si estuviera besando a Mariana y a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué hace que un beso sea perfecto? No hay una fórmula mágica, por supuesto, pero hay algunos elementos que suelen estar presentes. Asterisco, 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 química, asterisco, asterisco, la conexión entre los actores es fundamental. Se debe notar que hay una atracción, una complicidad, una conexión especial. Asterisco, 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 intensidad, asterisco, asterisco, el beso debe transmitir pasión, deseo, emoción. No puede ser un simple roce de labios, debe ser un momento que te haga sentir algo. Asterisco, 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 contexto, asterisco, asterisco, el beso debe estar justificado por la historia y por los personajes. Debe ser un momento importante que marque un antes y un después en la relación. Asterisco, 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 técnica, asterisco, asterisco, aunque no lo parezca, besar es un arte. La técnica debe ser buena, pero sin ser forzada. Debe ser natural y creíble. En el caso del beso de Sandokan, todos estos elementos se combinan a la perfección. La química entre Kanyaman y Alessandra Mastronardi es palpable, la intensidad de la escena es arrolladora, el contexto es perfecto, y la técnica es impecable. Pero más allá de la escena del beso, Sandokan es una serie que merece ser vista por muchas otras razones. Asterisco, 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 la historia, asterisco, asterisco, la adaptación de la obra de Salgari es fiel al espíritu original, pero con una mirada moderna y fresca. La trama es apasionante, llena de aventuras, misterios y romances. Asterisco, 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 los personajes, asterisco, asterisco, Sandokan, Mariana, Janez, el Rajá de Sarabak, todos los personajes están bien construidos e interpretados a la perfección. Te encariñas con ellos, sufres con ellos y celebras sus victorias.
Asterisco 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 la producción asterisco asterisco la serie es visualmente espectacular, con una fotografía impresionante, vestuarios y escenarios de lujo y una banda sonora que te transporta a otro mundo. Asterisco 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 Kanyaman asterisco asterisco por supuesto. Su interpretación de Sandokan es brillante, mostrando su talento y carisma en cada escena. Es un placer verlo en acción. Ahora profundicemos un poco más en el análisis de Kanyaman como actor. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros actores? Asterisco 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 su dedicación asterisco asterisco Kanyaman es su actor que se entrega por completo a su trabajo. Se prepara a conciencia para cada papel, estudia los guiones, ensaya las escenas y se somete a intensos entrenamientos físicos para interpretar a sus personajes. Asterisco 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 su versatilidad asterisco asterisco Kanyaman ha demostrado ser capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico protagonista de Erkencikus hasta el aventurero y guerrero Sandokan. Asterisco 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 su carisma asterisco asterisco Kanyaman tiene un magnetismo natural que lo convierte en un ídolo para muchas personas. Su sonrisa, su mirada, su presencia en general, todo en él atrae. Asterisco 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 su profesionalismo asterisco asterisco Kanyaman es un actor comprometido con su trabajo y respeta mucho a sus compañeros y al equipo de producción. En resumen, Kanyaman es un actor completo con talento, dedicación, carisma y profesionalismo. Es un placer verlo en acción, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones en el futuro. Pero volvamos al tema principal, la escena del beso. ¿Qué impacto tuvo en la carrera de Kanyaman? El beso de Sandokan consolidó aún más su popularidad. La escena fue comentada y compartida en todo el mundo, y su nombre se convirtió en trending topic en las redes sociales. Este éxito sin duda ha abierto nuevas puertas a Kanyaman, tanto en el mundo de la televisión como en el del cine. Además, el beso de Sandokan generó mucha conversación sobre la representación del amor y de la pasión en las series. ¿Cómo se muestra el amor en la actualidad? ¿Qué tipo de besos nos gustan? ¿Qué es lo que esperamos ver en una escena romántica? Estas son preguntas interesantes que podemos hacernos después de ver esta escena. En la actualidad, las series y películas han evolucionado mucho en la forma de mostrar el amor. Ya no se trata solo de besos castos y escenas edulcoradas. Se busca mostrar la pasión, el deseo, la química entre los personajes. Se busca mostrar el amor en todas sus formas, romántico, apasionado, sensual, etc. Los besos en las series y películas también han evolucionado. Ya no se trata solo de un beso rápido y superficial. Se busca mostrar la emoción del momento, la conexión entre los personajes, la intensidad de la escena. Se busca que el beso sea creíble, que transmita lo que los personajes sienten. La escena del beso de Sandokan es un ejemplo de cómo se puede crear una escena romántica perfecta. Combina la química entre los actores, la dirección inteligente y la interpretación magistral. Es un beso que nos hace soñar, que nos hace suspirar y que nos deja con ganas de más. Pero, ¿qué más podemos esperar de Kanyaman en el futuro? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Kanyaman es un actor que siempre está buscando nuevos retos. Está comprometido con su trabajo y siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. En el futuro podemos esperar verlo en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en otros países. Es probable que lo veamos en películas, series y quizás incluso en teatro. Podemos esperar que siga interpretando personajes complejos y desafiantes, y que siga sorprendiéndonos con su talento. En definitiva, Kanyaman es un actor que tiene mucho que ofrecer. Es un profesional, un artista, un hombre con talento y carisma. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro y que nos seguirá regalando grandes momentos en la pantalla. Y ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría hacerles una pregunta: ¿cuál es su escena favorita de Kanyaman? ¿Cuál es el personaje que más les gusta? ¿Qué es lo que más admiran de él? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, den me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, la aventura y por supuesto Kanyaman. Hola, hola, mis queridos seguidores.
Volvemos a la carga con más chismes y análisis sobre nuestro amado Kanyaman y Sandokan. Prepárense porque hoy desmenuzaremos aún más la escena del beso, pero también exploraremos el impacto cultural de Kan y la serie en el panorama actual. Vamos a ello. Antes de comenzar, un pequeño recordatorio: suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen sus me gusta. Su apoyo es el combustible de este canal. Bien, amigos, hemos hablado del beso, de la química, de la interpretación. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué este tipo de escenas tienen tanto impacto en la cultura popular? ¿Por qué nos fascinan tanto? El poder de las escenas románticas, y en particular los besos, radica en su capacidad de evocar emociones universales. El amor, el deseo, la conexión humana, son experiencias que todos compartimos, independientemente de nuestra cultura o origen. Las series y películas nos permiten vivir esas emociones de manera vicaria, conectando con los personajes y sintiendo lo mismo que ellos. En el caso de Sandokan, la escena del beso resuena aún más porque se inserta en una historia de amor épica, llena de obstáculos y peligros. La espera, la tensión acumulada y la conexión emocional entre los personajes hacen que el beso sea aún más impactante. Es el clímax de una historia de amor que nos atrapa desde el principio. Pero, ¿qué hace que un beso sea memorable? Ya hemos hablado de la química, la dirección, la interpretación. Pero hay otros elementos que influyen en su éxito. Asterisco, 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 el contexto cultural, asterisco, asterisco, las series y películas reflejan la cultura de su tiempo, y las escenas románticas no son una excepción. Los besos de hoy son diferentes a los de hace 50 años, reflejando una mayor apertura y libertad en la expresión de los sentimientos. Asterisco, 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 la representación de la diversidad, asterisco, asterisco, cada vez más, vemos escenas románticas que representan la diversidad de la sociedad, incluyendo personajes de diferentes etnias, orientaciones sexuales y culturas. Esto enriquece la narrativa y nos permite conectar con historias más variadas. Asterisco, 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 el empoderamiento femenino, asterisco, asterisco, las mujeres también tienen un papel importante en la construcción de las escenas románticas. Ya no son solo objetos de deseo, sino que también son protagonistas de sus propias historias de amor, con sus propias motivaciones y deseos. En Sandokan, la escena del beso cumple con estos elementos. Refleja una narrativa moderna, en la que la mujer es fuerte e independiente. La química entre los actores es palpable, y el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la serie añade un valor extra a la escena. Pero, más allá de la escena del beso, ¿qué impacto ha tenido Kanyaman en el mundo? Kanyaman es un fenómeno de masas, un ícono cultural. Su fama se extiende por todo el mundo, y sus fans lo adoran por su talento, su físico y su carisma. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Asterisco, 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 su autenticidad, asterisco, asterisco, Kanyaman es una persona auténtica, que se muestra tal cual es. No tiene miedo de mostrar sus sentimientos y de ser él mismo, lo cual lo hace más cercano y humano. Asterisco, 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 su compromiso social, asterisco, asterisco, Kanyaman es un hombre comprometido con su entorno. Apoya causas benéficas y utiliza su fama para generar conciencia sobre temas importantes. Asterisco, 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 su trabajo duro, asterisco, asterisco, Kanyaman ha trabajado duro para lograr el éxito que tiene. Se ha esforzado por mejorar su actuación, por aprender idiomas y por estar siempre a la altura de las circunstancias. El impacto de Kanyaman se puede ver en varias áreas. Asterisco, 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 la industria del entretenimiento, asterisco, asterisco, Kanyaman ha revolucionado la industria del entretenimiento, demostrando que los actores turcos pueden tener éxito a nivel internacional. Asterisco, 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 la moda y la belleza, asterisco, asterisco, Kanyaman es un ícono de la moda y la belleza. Sus looks, sus peinados y su físico son imitados por millones de personas en todo el mundo. Asterisco, 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 el turismo, asterisco, asterisco, Kanyaman ha impulsado el turismo en Turquía. Sus fans viajan a Turquía para conocer los lugares donde se filmaron sus series y para ver de cerca al actor. Asterisco, 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 el empoderamiento femenino, asterisco, asterisco, la popularidad de Kanyaman ha generado un debate sobre la representación de los hombres en los medios. Muchos hombres han comenzado a prestar más atención a su imagen y a su comportamiento, y a mostrarse más abiertos a expresar sus emociones. En el caso de Sandokan, la serie ha tenido un impacto importante en la difusión de la cultura turca y en el conocimiento de la obra de Emilio Salgari.
La serie ha sido un éxito en varios países, y ha generado un gran interés por la historia y la cultura del sudeste asiático. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Can Yaman es un actor que siempre está en movimiento. Siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades. En el futuro podemos esperar verlo en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en otros países. Es probable que lo veamos en películas, series y quizás incluso en teatro. Podemos esperar que siga interpretando personajes complejos y desafiantes, y que siga sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Pero, ¿qué es lo que hace que una serie como Sandokan tenga tanto éxito? ¿Cuáles son los elementos clave que la convierten en un éxito? Una buena historia La serie se basa en una buena historia, llena de aventuras, misterios y romances. Personajes atractivos Los personajes son atractivos y bien construidos, con los que el público puede conectar. Una buena producción La serie tiene una buena producción, con una fotografía, vestuario y escenarios espectaculares. Buenas actuaciones Los actores son buenos y transmiten las emociones de los personajes. Una buena dirección La dirección es buena y sabe cómo crear una atmósfera romántica y apasionada. En resumen, Sandokan es una serie de éxito porque tiene todos los ingredientes para serlo. Es una historia apasionante con personajes atractivos, una buena producción, buenas actuaciones y una buena dirección. Ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría hacerles una pregunta: ¿qué es lo que más les gusta de Can Yaman? ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Cuál es su personaje favorito? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, den me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, la aventura, Can Yaman y todas las emociones que nos regalan. Hola, hola, de nuevo. Bienvenidos a la última parte de este vídeo sobre Can Yaman y Sandokan. Ya casi llegamos al final de este viaje apasionante, pero antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales y un análisis más profundo sobre el legado de esta serie y el impacto de Can en la cultura popular. Acompáñenme. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al vídeo para apoyar el contenido. Es fundamental. Bien amigos, hemos hablado de la escena del beso de la serie, del impacto cultural de Can Yaman. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las historias de amor siguen siendo relevantes y emocionantes para todos nosotros. A pesar de los cambios culturales y sociales, el amor sigue siendo una fuerza poderosa que nos conecta y nos emociona. En segundo lugar, la representación del amor en los medios de comunicación está evolucionando. Los besos, las escenas románticas y las relaciones entre los personajes son cada vez más diversas y realistas. En tercer lugar, que los actores como Can Yaman tienen un gran impacto en la cultura popular. Son ídolos, modelos a seguir y personas que inspiran a millones de personas en todo el mundo. El legado de Sandokan es innegable. La serie ha demostrado que es posible crear una historia de aventuras y romance que sea atractiva para un público amplio. Ha puesto en valor la obra de Emilio Salgari y ha dado a conocer la cultura turca a un público más amplio. El impacto de Can Yaman en la cultura popular es aún mayor. Ha demostrado que los actores turcos pueden tener éxito a nivel internacional. Ha generado un gran interés por la cultura turca y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cuál es el secreto del éxito de Can Yaman? Su capacidad para conectar con el público Can Yaman tiene una gran capacidad para conectar con el público. Es carismático, auténtico y se muestra tal cual es. Su talento y dedicación Can Yaman es un actor talentoso y dedicado. Se prepara a conciencia para cada papel y se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Su compromiso con el trabajo Can Yaman es un actor comprometido con su trabajo y con sus compañeros.
Asterisco 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 su capacidad para reinventarse asterisco asterisco Can-Yaman es un actor que siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades. En definitiva, Can-Yaman es un actor completo con talento, carisma, dedicación y compromiso. Es un ejemplo a seguir y un ícono cultural. Ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Asterisco Sandokan es una serie que merece ser vista. Es una historia apasionante con personajes atractivos y una buena producción. Asterisco Can-Yaman es un actor que merece ser admirado. Es talentoso, carismático y se entrega por completo a su trabajo. Asterisco el amor es una fuerza poderosa que nos conecta y nos emociona. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Can-Yaman y Sandokan. Recuerden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, la aventura, Can-Yaman y todo lo que nos hace felices.